Hola Iglesia, hoy vamos a ver el tema de madurez y espero que te sirva mucho. Quienes han sido papás suelen hablar de qué rápido se va el tiempo con sus hijos. Muchos hablan de sentimientos encontrados que les llegan al ver crecer a sus hijos. Porque por un lado, quisieran que siempre se quedaran así, que siempre estuvieran chiquitos, que siempre fueran tiernos, que se asombren por todo, que sean un poco ingenuos, que no les llegara la malicia, que nunca tuvieran amarguras ni complejos. Pero por otro lado, es un placer también que crezcan, ¿no? Ver que ya son responsables, que van creciendo, que son cada vez más inteligentes, más fuertes, más independientes. Sería preocupante que después de tener una edad casi adulta, siguieran comportándose como niños, que siguieran haciendo berrinches, que no pudieran valerse por sí mismos, que no tuvieran una opinión propia. Y Dios siente exactamente lo mismo con nosotros. Si tú has vuelto a nacer y crees en Él, eres su hijo y quiere que crezcas, que madures. Si no has vuelto a nacer y no sabes cómo, te invito a que veas el siguiente domingo la predicación que va a tratar precisamente de eso. Pero hoy quise hablar sobre esa madurez que Dios quiere que tengamos, que quiere que crezcamos, como es obvio, como debería de ser de manera natural. Pero antes, ¿me acompañas a orar? Dios, te damos muchísimas gracias por este día que es tuyo, que tú has hecho, que tú nos das otro día en el que podemos vivir y respirar y comer. Gracias porque has cuidado de nosotros y aunque la situación no es fácil, tú estás con nosotros. Ayúdanos a saber cómo crecer, cómo madurar, no quedarnos para siempre siendo infantiles, niños espirituales. Te pido que nos ayudes, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que precisamente el tema de hoy es el propósito por la cual esta iglesia existe. Ese es el objetivo, la meta, es el todo de esta iglesia, que crezcamos, que maduremos. Nosotros estamos buscando que la gente empiece naciendo de nuevo, empiece naciendo otra vez, tenga una vida espiritual. Y ahí no se quede como un bebecito recién nacido, sino que vaya creciendo hasta la adultez, ¿no? Hasta que sea maduro. Y precisamente el día de hoy me gustaría ver 3 puntos que son indicadores sobre nuestra madurez. Nos van a decir en qué estamos creciendo, en qué nos está faltando madurez, pero no solo eso, también nos van a servir para saber qué hacer, qué podemos cambiar para ir madurando y creciendo conforme al tiempo que Dios nos da, ¿no? Y el primero de ellos es que para saber nuestra madurez tenemos que fijarnos en lo que comes. Hoy vamos a ver precisamente Efesios 4 del 11 al 16 y esta carta nos habla de que tenemos que crecer, ¿no? Y crecer como iglesia, crecer en conjunto. Y todo lo que tenemos que hacer es que cada uno tiene que decidir crecer. Y específico en este punto, tiene que decidir lo que va a comer, ¿no? Es Efesios 4 del 11 al 16, pero ahorita vamos a leer del 11 al 13. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje está hablando de Jesús mismo y Pablo nos dice, Jesús fue quien constituyó, quien hizo, quien llamó, quien formó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Pero ahora yo tengo una pregunta para ti, para ver si puedes responderla, a ver si es cierto.
¿quiénes son los que hacen la obra del ministerio? ¿Quiénes son los que hacen el ministerio mismo? ¿Tú creerías que son los pastores? No, es la iglesia, los santos, los miembros de la iglesia. Lo que tienen que hacer los pastores y maestros es capacitar a los miembros de la iglesia para que los miembros hagan la obra. Es muy diferente a la manera usual como pensamos que sirve la iglesia, que es que los líderes tienen que hacer todo el ministerio y la iglesia los ve. No, los líderes tienen que capacitar a la iglesia y la iglesia hace el ministerio. ¿Ya te empieza a incomodar este mensaje? Es un poquito el punto. ¿Por qué? Porque la tarea de los pastores, de los que enseñan, de los maestros, es alimentarte bien. Ellos cumplen su propósito cuando te dan un buen alimento, que es la Biblia. Entonces con eso van a lograr que crezcas. Y una de las características del alimento en la vida de una persona es que va cambiando conforme a la edad, ¿no? No tiene nada de malo que un bebé tome leche materna, pero sería muy perturbador ver a una persona de 30 años tomando directamente del pecho de su mamá. Y esa es imagen un poco bizarra, pero es la que encontramos en 1 Corintios 3, 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, este no es necesariamente un regaño, ¿no? de Pablo ni de mío. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres un niño. Y si eres un niño espiritualmente, si acabas de nacer, es normal que tomes leche. Es normal que apenas estés asimilando los primeros conocimientos en cuanto a Dios. Pero el problema no es tanto ese, sino es un problema de posición y dirección. Tienes que entender esto. Si tú acabas de nacer de nuevo ayer, ¿no? Tú eres una persona que está comenzando a entender a Dios y la Biblia y así, pero ya sabes muchísimo. O si tú tienes 30 años siendo cristiano y no sabes nada y no has crecido y sigues siendo inmaduro en ese sentido, esa es la posición en la que estás. Pero no es ni de cerca tan importante como la dirección a la que vas. Son dos cosas, la posición y la dirección a la que vas. Si tú por alguna razón sigues siendo inmaduro después de mucho tiempo, pero tienes la dirección de seguir creciendo, entonces todo está bien. Y si tú has aprendido mucho a pesar de tu corta edad, pero te vas a quedar estancado ahí, entonces está mal. Lo que tienes que hacer no es solamente ver en qué posición estás, si eres un bebé, un niño, un adolescente, sino ver y entender si estás avanzando en tu crecimiento, si cada vez creces más. Pero esto tiene que ver con el alimento que estás recibiendo. El alimento que eres capaz de recibir, de asimilar y que te alimenta, más de la redundancia. Entonces la dirección que tienes es preguntarte, como en entrevista de trabajo, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Cómo te ves madurando en Cristo? ¿Cómo te ves siendo espiritualmente, sirviendo más, siendo más como Jesús, siendo más amoroso? ¿Ahí te ves? ¿Y estás luchando por conseguir eso? Ok. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo te ves en 5 años? Había un meme que dice, no, espérate, yo estoy tratando de llegar a diciembre, ¿no? Dame chance. Pero no, creo que es una pregunta muy importante. ¿Estás pensando crecer? ¿Estás buscando crecer? ¿Estás alimentándote para lograr ese crecimiento? Y la cuestión es esa. Es que hay distintos tipos de alimentos. Está la leche, no. Y está lo pesado,
está lo que te reta, lo que te fuerza a actuar, ¿no? La pregunta es, ¿de qué va a predicarte el pastor de tu iglesia? Debe predicarte para lo que estás preparado. Pero si tú de repente sientes que tu pastor es muy repetitivo, que la predicación es la misma de hace 8 o 15 días y que ya quiero que le cambie, tal vez necesitas otra vez leche porque no serías capaz de asimilar un alimento más pesado. Pues, si con la leche no le sacas los nutrientes para empezar a hacer cosas, ¿cómo quieres cambiar a un alimento más difícil? Lo vas a vomitar, ¿no? No vas a estar preparado. Pero la cuestión es, que con lo que quiero que te quedes, es Dios nos quiere empezar a explicar cosas más profundas, cosas que nos ayudarían a entender mucho mejor el mundo en el que vivimos, nuestra situación, empezar a entender los planes de Dios, su corazón, su pasión. Yo quiero eso. Bueno, lo que tienes que hacer es empezar con el alimento más ligero. Pero si el alimento ligero no lo comemos porque no nos gusta y así, ¿cómo Dios nos va a empezar a dar un alimento que es más pesado? Y eso es lo que también dijo en la misma carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 6. Dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, lo que deberíamos de hacer es que cada que escuchamos un versículo que ya hemos oído muchas veces, un concepto que ya no sabemos de memoria, lejos de pensar, esto ya me lo sé, no lo voy a escuchar, deberíamos de pensar, ¿por qué Dios me lo está diciendo otra vez? ¿Qué parte de esto no he asimilado, no le he sacado el nutriente como para que Dios me pase a un nuevo alimento? El punto número 2 tiene que ver con lo que pensamos. Y si seguimos leyendo en el pasaje de hoy, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y esta es la imagen, ¿no?, de un barco sin timón, ¿no?, que lo lleva el viento de un lado al otro y que pasan de creer una cosa, ay, pero ellos también tienen razón, ¿no? Algo así, la verdad, se me figura mucho a lo que le pasa a Toño Esquinca. Me acuerdo mucho que cuando yo lo oía en la radio, decías, este cuate agarra de todo y lo que le gusta, eso lo dice y lo cree y para él es una realidad, ¿no? Y va así, ¿no? ¡Wow, Jesús! ¡Wow, Buda! ¡Wow! Espérate. Todo viento a ti te lleva a todos lados y no tienes una dirección fija porque no tienes lo que yo llamo criterio. Y ese es el punto número 2. Tienes que madurar en lo que piensas y es tener criterio. Porque para mí, una característica tal vez de las más importantes acerca de la madurez es una persona que tiene criterio. Y te lo voy a explicar. Si le das a un niño el control sobre la dieta y las actividades que se realizarán en una semana, ¿qué pasaría? Imagínate que todos nos vamos a someter a lo que el niño menor de la familia diga, ¿no? Lo que él diga que se come, y lo que él diga que se va a hacer, eso se va a hacer, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Crees que algún día se comerían verduras? ¿O crees que más bien la dieta sería a base de helado, papas, refresco, ¿no? Ahora que hay de cenar es 2 litros de helado con chetos y con coca, ¿no? ¿Y qué haríamos todo el día? ¿Tarea? Haríamos actividades, de labores, de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Todo el día jugaríamos, todo el día estaríamos haciendo cosas improductivas.
¿Y por qué es esto? Porque el niño no tiene criterio. De hecho, yo te he platicado que cuando yo era chiquito, me acuerdo muy vívidamente de haber pensado, ¿por qué cuando eres adulto te vuelves aburrido? Y no es así, ¿no? No es necesariamente eso, sino que empiezas a tener criterio, empiezas a decidir que algunas cosas puede que no sean las más divertidas, pero son las mejores, son las que más convienen, y eso es criterio. Yo creo que esto es a lo que también se refiere Hebreos cuando dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la cuestión es que no solamente es que cuando somos inmaduros vamos a tomar muchas decisiones que nos van a terminar afectando, ¿no? Cuando somos niños no tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos, porque si así lo hiciéramos, como no tenemos criterio, vamos a tomar malas decisiones. Pero ese no es el único problema, sino que también no sabremos qué hacer en momentos de crisis. Porque es verdad que la crisis llega, ¿no? Y un niño sin criterio no sabe cómo enfrentarlas. Un ejemplo muy claro es, me acuerdo que cuando mis hermanos y yo éramos chicos, de repente mi mamá empezó a tener problemas de alergias. Y una vez le dio bastante fuerte, de manera que se sentía muy mareada y estaba empezando a perder el conocimiento. Fuimos con un doctor que no se dedicaba a las alergias, pero era doctor. Y me acuerdo que Gabriel contaba que el doctor le preguntaba a él, ¿qué hacemos? Tú dime, ¿qué hacemos? Mientras mi mamá estaba perdiendo el conocimiento, el doctor le preguntaba a un niño, ¿qué hacemos? Y lo cual era una imagen pues muy perturbadora, ¿no? O sea, ¿cómo le está preguntando un doctor a un niño? Ahora, yo ya no te digo que actúe con el criterio de un doctor. Lo que yo pediría es que actúe con el criterio de un adulto que sabe qué hacer en crisis. Pero a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? En ese tipo de crisis. Nos falta criterio. Y eso es lo que Dios quiere que empezamos a tener con madurez. Que tengamos criterio. Al final de ese pasaje que acabamos de leer, Hebreos, dice, los que han alcanzado a madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces tú empiezas a entender qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Y empiezas a preferir siempre lo que conviene. Eso es lo que Dios quiere, que tengas un discernimiento, un criterio y que elijas lo que conviene, lo bueno. Ahora tú tal vez estás pensando, sí, perfecto, yo tengo mi propio criterio, yo tengo mi propia opinión y sé que lo que yo hago realmente no es tan malo, no afecta a nadie, no seas tan payaso, ¿no? Yo sé, pues sí, la Biblia tiene buenos consejos, pero no hay que seguir todo al pie de la letra, ¿verdad? Pero eso puede que no sea uso de tu criterio, puede que no tengas criterio si piensas así, o puede que tengas un muy mal criterio, y te voy a explicar por qué. Si leemos 1 Corintios 14:20, vemos que Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, también podemos hacer referencia a las palabras de Jesús que dijo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces,
como que esto está contradiciendo lo que acabo de decir, ¿no? No, a veces, o más bien siempre, el mejor criterio que tenemos que tener es la humildad. Nuestro criterio debe de estar guiado por la humildad. Y el ejemplo más claro yo creo que es el de los doctores. Imagínate que ahorita, bueno, está el coronavirus, ¿no? Está esta enfermedad y pues ninguno quiere tenerla, y si la tienes pues quieres salir saludable lo más rápido posible, pero de repente un niño de 5 años te dice que si te da coronavirus, lo mejor que puedes hacer es comerte un licuado de papaya, ¿no? ¿Por qué? Porque su criterio le dice que eso es lo mejor que podrías hacer. Yo creo que tú tendrías pues tus dudas. Pero en cambio, cuando te lo dice un doctor y te dice que lo que te conviene es lavarte las manos, usar tapabocas, no salir, ahí el mejor criterio es la humildad. Decir, si muchísimos doctores que se dedican a eso y saben de eso, están diciendo estas pautas te convienen, entonces lo mejor que puedes hacer es confiar en su criterio. Y eso no lo haces porque tengas falta de criterio, al contrario, tienes muy buen criterio al confiar en alguien más sabio. Y este tal vez es mal ejemplo porque los mexicanos tendemos a no confiar en los doctores y autorrecetarnos y automedicarnos y hacer lo que nosotros creemos conveniente, ¿verdad? Pero, aún en ese caso, no queda el pretexto, porque Dios es todopoderoso y lo sabe todo. No conviene que nosotros confiemos, que Él nos diga sobre lo que está bien y está mal, que Él nos diga cómo es la mejor manera de vivir una vida. No conviene nosotros someter nuestro criterio al suyo y decir, tú dime cómo vivir, tú dime qué hacer, porque yo quiero seguir tus pasos. Pero a veces creemos que tenemos mejor criterio que Dios y nuestro criterio entonces apesta. ¿Por qué? Porque no tenemos la inteligencia de confiar en el inteligente. Entonces la recomendación es, hazle caso a los doctores, pero hazle millones de veces más caso a Dios, porque su sabiduría es muchísimo más grande y su consejo es para siempre. Debemos de seguir y entender eso. Y cuando tú lo empiezas a hacer, va a llegar un momento en que conoces también su criterio, en que conoces también su manera de pensar, que se convierte en tuyo. Y tú lo empiezas a entender tú mismo. Tú lo empiezas a meditar y sus pensamientos se vuelven tuyos. Ahí es cuando ya se te hace lógico y dices, ya entiendo perfectamente por qué Dios me pide esto o aquello. Y se te hace más fácil. Pero si en un principio no lo entiendes, entonces sé humilde. Di, no lo entiendo, pero no tengo que entenderlo para saber que lo que Dios me recomienda, no me recomienda, me manda, es lo mejor. Y le voy a creer. Por último, la madurez se demuestra en lo que haces. Siguiendo con el pasaje de Efesios, el último versículo, el 16, dice, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahora vamos a dividir este último punto en dos. Vamos a ver que te habla como miembro, como parte de un todo, y te habla como un todo, como el cuerpo completo, ¿vale? Y como miembro pasa de dejar un poquito la analogía de que eres un niño y ahora te pasa a decir que eres el miembro de un cuerpo y eres un músculo. Y lo que dice es que todo está bien conectado, pero el crecimiento lo da el ejercicio. Dice que la actividad propia de cada miembro es lo que va a dar el crecimiento. Y eso es bien importante, porque tú sabes, ¿no? Cualquier músculo para empezar a crecer tiene que ejercitarse y el músculo que no se usa se atrofia. Y es una realidad
espiritual y física, ¿no? Pero así como es física, tenemos que entenderlo espiritualmente. Entonces, lo que sucede es que de repente nosotros puede que recibamos buena comida, puede que escuchemos las palabras de la Biblia, del pastor, y que tratemos de hacer a un lado la comida chatarra que nos ofrece Facebook o esas iglesias, ¿cómo decirlo? Pues que se inventan sus propios versículos casi, ¿no? Y tú te alimentas bien, ¿no? Escuchas buenos sermones, tratas de leer la Biblia, y puede que entonces empiece a cambiar tu criterio, ¿no? Como te alimentas bien, como escuchas cosas que sabes que son sanas porque vienen de parte de Dios, entonces empiezas a cambiar tu manera de pensar, dices, entiendo, esto dice Dios que no me conviene, o incluso tú mismo te das cuenta, pues sí, esto me puede generar un vicio, por eso no lo consumo, ¿verdad? O esta lujuria termina haciéndome daño, termina afectando mis relaciones, y lo empiezas a entender y ya tienes buen criterio. Pero no sirve de nada todo eso si no haces eso del criterio que te está diciendo, si no ejecutas todo lo que ya entendiste. Entonces no sirve escuchar predicaciones, ni siquiera sirve leer la Biblia si no hacemos caso a aquello que se nos dice. Y es que pues en las predicaciones se te dicen, no sé, deberías de orar más, ¿no? Y tú dices, no, pues sí, porque tienes buen criterio, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. O a veces tal vez dices, pues no entiendo por qué, pero voy a creerlo, porque voy a ser humilde y voy a saber que pues, la Biblia sabe más que yo. Pero no sirve eso, si no lo terminamos haciendo y ejercitando. Y si te alimentas súper sanamente, es más fácil ejercitarte. Pero no quiere decir que ya te ejercitaste. Tienes que empezar a obedecer. Tienes que empezar a hacerlo como músculo. Tienes que tratar de orar más. A lo mejor hoy, si yo te pido que ores 6 horas, te costaría horrores, ¿no? Entonces tal vez no lo hagas. Pero tienes que empezar con algo. Empezar a ejercitar poco a poco. Pero el segundo punto, yo creo que es todavía más importante, y es esto. Dios siempre trata a su pueblo, a su iglesia, a los suyos, los trata como un conjunto. Nunca habla de llaneros solitarios por separados. Le habla siempre como un cuerpo. Y aquí está la clave. Dice que cada miembro recibe su crecimiento cuando están todos en armonía, creciendo y unidos por las coyunturas, y todos conectados a la cabeza. Entonces, ya vimos, como miembro estás conectado a la cabeza, y la cabeza es Jesús. Y si mi mano, yo le digo, muévete, ¿no? Y recibe la señal, y está bien alimentado todo como para llegar la señal, pero mi mano no hace caso, entonces prácticamente todo fue en balde. Pero no solo es eso, sino que todas las demás cosas tienen que ir ayudándose como un cuerpo. Regresando a la analogía de ser un niño o un adulto maduro en Cristo, espiritualmente hablando, ¿tú te has dado cuenta que los bebés demandan mucha atención? Digo, tal vez no tengas un bebé, pero lo has visto, lo has oído, que los bebés realmente, digamos, no les importa mucho si sus papás están durmiendo, si están cansados, si ellos mismos tienen hambre, o si tienen alguna reunión o una cosa que hacer. Si ellos tienen hambre, lloran. De repente tienes que decirles, no te metas eso en la boca, ya no te vayas para allá, ¿no? No llores, bebé, tienes hambre, tienes sueño, estás de malas, ya te hiciste del baño. Todo eso va a causar que el bebé interrumpa y diga, atiéndanme. Toda la familia se tiene que detener porque tienen que atender al bebé. Los adultos maduros son la otra parte de la familia. Son los que gran parte de su tiempo están haciendo cosas que no son para ellos, ¿no? Cocinan para toda la familia, trabajan para que toda la familia viva bien,
lavan los platos de toda la familia, trapean el suelo de todos, le cambian al bebé, ayudan al niño con la tarea, aconsejan al adolescente, regañan a la otra persona, La mayoría de las cosas que hacen es para servir a los demás. ¿Ya ves para dónde voy? Hay una gran diferencia entre un niño y un adulto, ¿no? Espiritualmente no es diferente. Un niño llega a la iglesia y dice, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Un adulto llega a la iglesia y dice, ¿qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué necesidades tiene? ¿En dónde puedo yo servir? Es lo que sucede en Efesios 4:13 que acabamos de leer, en donde decía que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque a veces nuestra actitud un poquito es de, hoy no me gustó mucho la predicación. A veces no es para que te guste, a veces es para alimentarte, hacerte crecer, y pues a veces la verdura no es tan rica. Pero no solo es eso, sino cuando no nos gusta y criticamos mucho, es porque probablemente nosotros no cocinamos. Porque cuando nosotros cocinamos entendemos que es difícil, que a veces se te sala y a veces se te quema. Cuando haces eso, tiendes a hacer más. Estuvo bien y gracias por invitarme a comer. ¿Y qué hay de Jesús en todo esto? ¿Cuál es su papel y cómo nos ayuda en nuestra madurez? Pues precisamente Él abarca todo. Él abarca cada uno de los puntos que vimos porque Él es nuestra comida. En Juan 6:35, Él mismo dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no solo eso, sino que si tú así lo quieres y en verdad le dices a Dios y le pides ayuda para que Él viva en ti, también es nuestra mente, no nuestro pensamiento, nuestra mente, según 1 Corintios 2:16 que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por último, no solamente es nuestra mente, y no solamente es nuestra comida, también es nuestro ejemplo. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí está nuestro ejemplo, el ejemplo de madurez. Alguien que no actuó como un niño, nunca. Alguien que tenía el mejor criterio de todos, porque siempre se alimentó de la palabra de Dios. Se alimentó del pan de vida que era Él mismo. Y por eso actuó para los demás. Actuó para hacer crecer y edificar a los demás, para darse a sí mismo. Y nunca preguntó, ¿qué pueden hacer los discípulos por mí? ¿Qué pueden hacer estas mujeres por mí? ¿Qué pueden hacer los paralíticos o los enfermos por mí? Siempre se dio Él. Así como tú y yo debemos hacerlo. ¿Lo vamos a hacer así? Bueno, nos estamos viendo el jueves. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. No te lo puedes perder.